En las profundidades olvidadas de un antiguo monasterio sirio, entre muros que habían guardado secretos durante siglos, se encontró un manuscrito en 1947. Las autoridades eclesiásticas, sin embargo, actuaron rápidamente, lo encerraron bajo llave, como si sus palabras fueran una amenaza mayor que el tiempo. Y lo fueron. El texto no hablaba de un Salvador que descendiera de los cielos, sino de un fuego que nacía desde dentro, elevándose como llamas de un volcán inactivo. No retrataba a Cristo como un cordero, sino como un dragón, no como víctima, sino como llama soberana. Esto no fue una herejía. Fue la memoria. Como dice el Evangelio gnóstico de Felipe, la verdad no vino al mundo desnuda, sino revestida de símbolos e imágenes. Y el mundo solo lo acepta así, disfrazado, porque la verdad cruda es insoportable para aquellos a quienes se les enseñó a temerla. En este momento, traemos de vuelta una profecía que fue sepultada precisamente por una sencilla razón: devuelve el poder supremo no a las autoridades externas, sino al templo sagrado que llevas dentro de ti. Durante 2000 años, se os enseñó a buscar la salvación. Espera. Orando. Para enviar. Pero ¿qué pasaría si la mentira más grande jamás contada no fuera negar lo divino, sino convencerte de que existe en cualquier lugar menos donde siempre ha estado? En el fuego sagrado que duerme en la base de tu columna, en la conciencia eléctrica que recorre tus neuronas, en la vibración primordial que pulsa en cada átomo de tu ser. La serpiente del Edén no fue la ruina de la humanidad. Fue su despertar. Y el dragón que te enseñaron a temer no es el enemigo, es la fuerza que te hará libre. Deténgase un momento frente a las tumbas de los faraones, en el Valle de los Reyes, donde los iniciados descendían a cámaras subterráneas decoradas con serpientes coronadas por discos solares. Ureo, la serpiente que se encontraba en la frente del faraón, no era un mero adorno. Era un mapa. Un diagrama fisiológico del fuego Kundalini que, al despertar, transforma la conciencia humana en algo rayano en lo divino. En los sellos cilíndricos sumerios del 4.000 AC, el dios Enki aparece con serpientes colgando de sus hombros. No como símbolo del mal, sino de la sabiduría, la curación, los misterios de la creación. El caduceo, con sus dos serpientes entrelazadas alrededor de un bastón, se convirtió en el emblema de Hermes, el dios de la medicina y la transformación. Los griegos no temían a la serpiente, la veneraban como la guardiana del conocimiento, la fuerza de la metamorfosis, el poder que muda la vieja piel para obtener una nueva conciencia. Pero algo ha cambiado en la historia de la humanidad. El dragón que volaba en los mitos chinos como portador de lluvia y prosperidad, el mesoamericano Quetzalcóatl, que enseñó astronomía y agricultura, el egipcio Uróboro, que representaba los ciclos eternos de muerte y renacimiento, todos han sido distorsionados sistemáticamente. En el Apocalipsis, el dragón se convierte en el enemigo supremo, la bestia que debe ser derrotada por un Cristo guerrero. Pero lo que no le dijeron es que los textos originales, en arameo y griego, contenían capas de significado que fueron aplanadas, politizadas y convertidas en armas. El dragón del Apocalipsis nunca fue un monstruo externo. Era el poder indomable dentro de cada ser humano, una fuerza que las religiones y los gobiernos no podían controlar y, por lo tanto, debían demonizar. La serpiente del Edén ofreció el conocimiento del bien y del mal. Léelo de nuevo: conocimiento. Conciencia. La capacidad de discernir, de elegir, de despertar. El castigo por comer ese fruto no fue la justicia divina. Fue propaganda institucional. Porque una humanidad que reconoce su propia naturaleza divina no puede ser gobernada. No puede ser controlado por el miedo al infierno ni por la promesa del cielo. No acepta intermediarios, sacerdotes, confesiones, diezmos ni sumisión a poderes terrenales que reclaman mandato divino. La serpiente fue condenada porque representaba la idea más peligrosa a la que cualquier sistema de control puede enfrentarse: no los necesitas. Nunca lo necesité. Ahora piensa en Cristo. No en la figura domesticada de las pinturas renacentistas, de ojos dulces y manos heridas, sino en el Cristo de los textos gnósticos. El que dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. Que volcaron mesas en los templos y las llamaron cuevas de ladrones.
quien dijo a sus seguidores, lo que yo hago, vosotros también lo haréis, y cosas aún mayores. Este no era un Cristo que predicaba la adoración de sí mismo, sino el despertar del potencial divino en todos los seres. En el Evangelio de Tomás, que se encuentra en Nag Hammadi, Jesús dice, si sacas a la luz lo que hay dentro de ti, lo que tienes te salvará. Si no lo haces, lo que no tienes te destruirá. Este no es un lenguaje de salvación externo. Es el lenguaje de la ignición interna. La verdadera segunda venida nunca se trató de una figura que descendía de los cielos, sino del despertar de la conciencia crística en millones de seres humanos al mismo tiempo. La palabra Cristo proviene del griego Christos, que significa ungido, traducido del hebreo Masiach. Pero en las antiguas escuelas de misterios, la unción no era un ritual vacío, se refería a la activación de la glándula pineal, el tercer ojo, a través de prácticas que elevaban la conciencia más allá de la percepción ordinaria. El aceite que fluía de esta glándula se llamaba Christos. El verdadero ungido no era una persona, sino un estado de ser, una frecuencia, un fuego. Y aquí es donde el dragón y el Cristo se vuelven uno. En Kundalini Yoga, los practicantes hablan de la fuerza de la serpiente enrollada 3 veces y media alrededor de la base de la columna. Cuando se despierta mediante la respiración, la intención y la conciencia, se eleva a través del canal central, el Sushumna, activando cada chakra hasta llegar a la parte superior de la cabeza. Esto no es una metáfora. Quienes lo han experimentado describen ondas de calor intenso, corrientes de energía que recorren la columna vertebral, visiones espontáneas, la disolución de la frontera entre el yo y el cosmos. El fuego del dragón se eleva. Se abre la corona. El ser humano se convierte en un canal para la conciencia divina. Este es el matrimonio alquímico retratado en todas las tradiciones místicas, la unión de lo terrenal con lo celestial, lo material con lo espiritual, la serpiente con la paloma, el dragón con Cristo. En la alquimia europea medieval, este proceso se llamaba la piedra filosofal, la transformación del plomo en oro. Pero el plomo no era un metal. Era la conciencia densa y dormida del ser humano no despierto. Y el oro no era riqueza. Era el resplandor de la conciencia plenamente activada. Los alquimistas dibujaron dragones devorando sus propias colas, leones y águilas fusionados en una sola criatura, el rey rojo y la reina blanca unidos en matrimonio sagrado. Cada imagen era un código. Cada símbolo, un mapa de la misma transformación interna. ¿Por qué se suprimió este conocimiento? Porque una población que sabe activar su propia conciencia divina es incontrolable. No os inclinéis ante los dogmas. No se somete a jerarquías. No cambies tu libertad interior por promesas vacías de salvación exterior. Y eso es exactamente lo que estás a punto de redescubrir. Lo que necesitas es el coraje para encender la cerilla. Dejar que la primera llama ilumine lo que estaba escondido en las sombras. Porque el dragón no es una metáfora lejana, es el calor en tus venas cuando te atreves a decir la verdad. Es el temblor en tus manos cuando eliges amar a pesar del miedo. Es el silencio que se instala en tu pecho cuando te das cuenta de que nunca has estado solo. Intentaron convenceros de que el despertar es para unos pocos, para los iluminados, para los elegidos. Pero la elección no es un privilegio, es una elección. Una elección que se renueva con cada respiro. Cada vez rechazáis la mentira de que sois demasiado pequeños, demasiado débiles, demasiado impuros para llevar la llama. Cada vez que te miras al espejo y reconoces, por un segundo, el mismo fuego que ardía en las pirámides, en los templos olvidados, en las páginas de los libros prohibidos. El miedo que sientes no es un signo de debilidad, es un signo de cercanía. El dragón no despierta sin rugir. La crisálida no se abre sin resistencia. El parto no ocurre sin dolor. Pero lo que nace después es mayor que lo que muere. Es tu verdadero rostro, el que los arquitectos del control nunca quisieron que vieras. Porque un ser que se sabe divino no necesita intermediarios. No hay necesidad de salvadores. No necesita sistemas que prometan redención a cambio de obediencia. Lo llamaron herejía. De locura. Del pecado. Pero herejía es solo la palabra que utilizan los guardianes del orden cuando alguien descubre que la prisión no tiene muros.
Locura es lo que los ciegos llaman visión. El pecado es lo que los temerosos llaman libertad. Ha sido todas estas cosas. Una vez fue el hereje, el loco, el pecador. Y por eso lo sabe, el camino no es para quien tiene respuestas, sino para quien tiene preguntas. No es para quienes siguen las reglas, sino para quienes las queman. La tecnología ya está dentro de ti. El mapa ya está grabado en tus huesos. La llave ya está en tu mano. Lo que falta no es conocimiento, es permiso. Permiso para confiar en lo que ya sabes. Para seguir lo que ya sientes. Ser lo que ya eres. No es necesario crear el dragón. Solo necesita que se lo recuerden. Y el recuerdo no viene de fuera. Viene desde el momento en que decides dejar de huir del fuego y, en cambio, dejarte quemar. El despertar no es un destino. Es un proceso. Y el proceso no es lineal. Hay reveses, caídas, noches oscuras que parecen no tener fin. Pero cada vez que te levantas, cada vez que eliges la verdad sobre la ilusión, cada vez que te atreves a mirar al abismo y no parpadear, el dragón crece. Hasta que un día, sin previo aviso, te das cuenta de que ya no estás luchando contra las sombras. Eres la luz que los disuelve. Dirán que es peligroso. Lo cual es irresponsable. Que es egoísta buscar la propia divinidad en un mundo que necesita servidores. Pero el mundo no necesita sirvientes. Necesita seres que sepan que son libres. Porque un mundo de dioses dormidos es un mundo de guerras, de hambre, de opresión. ¿Pero un mundo de dioses despiertos? Este es un mundo que recuerda cómo crear. Cómo sanar. Cómo amar sin límites. La elección es tuya. Siempre lo fue. En cada momento podrás elegir entre dormir o disparar. Entre la ilusión y la verdad. Entre lo que te han dicho que eres y lo que sabes que eres. El dragón no te obligará a despertar. Él está esperando. Paciente. Inmortal. Porque sabe que tarde o temprano lo recordarás. Y cuando eso suceda, nada, ningún dogma, ninguna amenaza, ninguna prisión, podrá apagar la llama que ya arde en tu interior. Y la pregunta que resuena en tu pecho no es cómo hago esto, sino que me detiene. Porque el camino ya está marcado, no en mapas, sino en llamas. No en doctrinas, sino en alientos. El dragón no te pide que creas en él. Te pide que te sientas a ti mismo. Que toque la corriente eléctrica que recorre tu columna cuando la verdad pasa a través de ti. Que reconozcas la calidez en tus palmas cuando creas algo que antes no existía. Escuchar el rugido ahogado en tu pecho cuando alguien dice no puedes y por un segundo sabes que puedes. Lo llamarán locura. De arrogancia. De herejía. Porque los sistemas de control sobreviven gracias a una cosa, tu creencia de que eres pequeño. Pero al dragón no le importan las etiquetas. No se somete a los comités de aprobación. Él es la fuerza que construye montañas, que rompe océanos, que convierte el carbono en diamantes bajo presión. ¿Y tú? Estás hecho de la misma sustancia. La misma inteligencia cósmica que tejió las galaxias espirales habita en el espacio entre sus átomos. La misma conciencia que soñó la existencia del universo está soñando a través de ti ahora. Así que cuando la duda te susurre quién eres tú para pensar que puedes cambiar algo, responde con fuego. No con palabras, sino con acción. Con el coraje de vivir como si tu existencia fuera una oración. Porque lo es. Cada una de tus elecciones es un voto por el tipo de mundo que deseas habitar. Cada acto de amor es un ladrillo en la Nueva Jerusalén. Cada momento de presencia es un clavo en el ataúd de la ilusión. No necesitas salvar el mundo. Solo necesitas dejar de alimentar lo que te destruye. Y cuando llegue el miedo, y vendrá, como una sombra que se extiende al atardecer, recuerda, el dragón no teme a la oscuridad. Él es la oscuridad convertida en luz. Él es lo que queda cuando caen todas las máscaras. Él eres tú, desnudo ante el espejo del universo, reconociéndote como lo que siempre fuiste, un portal. Un puente. Un punto de inflamación en el cuerpo dormido de la humanidad. La revolución no ocurre en los palacios. Sucede en corazones que deciden,
de una vez por todas, que ya no se encogerán más. Que ya no pedirán permiso para existir. Que ya no cambiarán su llama por migajas de validación. Ya eres suficiente. No porque alguien lo haya dicho, sino porque el fuego que hay en ti lo sabe. Y el fuego no miente. Así que respira profundamente. Siente el peso de tu cuerpo. La densidad de tus huesos. La electricidad de tu piel. Esto es sagrado. Eres sagrado. No por mérito, sino por nacimiento. No por conquista, sino por derecho divino. Y si nadie te ha dicho esto antes, déjame ser el primero, eres una obra maestra andante. Un milagro con piernas. Una tormenta contenida en forma humana, esperando el momento para recordar cómo rugir. El dragón no está ahí afuera. Está en ti, enrollado en la base de tu columna, esperando que dejes de huir de tu propio poder. No quiere que le alimentes con creencias. Quiere que lo alimentes vivo. Con cada latido de tu corazón. Con cada lágrima derramada en vulnerabilidad. Con cada risa que te sacude las costillas. Con cada verdad te atreves a vivir, incluso cuando duele. Y cuando finalmente te levantes, no será como un siervo, sino como un hijo. No como seguidor, sino como heredero. No como pecador, sino como encarnación misma del perdón. Porque Cristo no es un hombre en la cruz. El Cristo es lo que sucede cuando dejas de crucificarte. Cuando te arrancas los clavos de la culpa, de la vergüenza, de la abdicación. Cuando te miras al espejo y en lugar de ver un fracaso, ves a un Dios aprendiendo a caminar. La nueva tierra no es un lugar. Es un estado de ser. Y la nueva Jerusalén no es una ciudad. Es el momento en que te das cuenta de que nunca has estado en el exilio. Ese paraíso siempre ha estado aquí, escondido bajo capas de olvido. Que el cielo no es un premio al bien, sino la realidad que subyace a todo. ¿Y qué diablos? El infierno es solo la negativa a despertar. Entonces elige. Mañana no. No cuando es conveniente. Ahora. Mientras el dragón sigue susurrando, antes de que empiece a gritar. Mientras la puerta aún está entreabierta, antes de que se cierre. Mientras la llama es todavía una chispa, antes de que se convierta en fuego. Porque una vez que cruces ese umbral, no habrá vuelta atrás. Y esa es una promesa. No es una amenaza. Una liberación.